Psicológicos Básicos 1. Esta vez vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es un proceso y también sobre uno de los primeros procesos básicos de la psicología, llamada sensación. Mi nombre es John Espinosa y soy el profesor autor de esta asignatura y con mucho gusto les voy a acompañar durante el ciclo académico. Antes de dar inicio, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Durante la exposición de los diferentes temas, ustedes, por favor, reservar las preguntas que tienen para al final tenerlas anotadas y luego pueden escribirme a la plataforma virtual indicándome cuáles son sus dudas para irlas aclarando poco a poco. Una vez comprendido esto, vamos a dar inicio a esta primera clase. Empezamos definiendo qué es la psicología. Bajo los términos etimológicos, psicología no es otra cosa que la ciencia del alma, o es así como al menos los filósofos de la época lo explicaban. ¿Esto qué significa? El alma para aquel entonces hacía referencia a la mente, entonces básicamente la psicología viene a ser la ciencia de la mente, en donde estudia los procesos mentales y se considera justamente que la mente posee la capacidad integradora del cerebro y del sistema nervioso central. Partiendo de este hecho, tratamos de entender qué es un proceso. Básicamente, hablamos de un proceso cuando se tiene un estado inicial y un estado final. ¿De qué? De algún cuerpo, sistema o ambiente. El objetivo de estos procesos generalmente son transformar, desplazar o cambiar la información de un estado a otro, o desplazar la información, o cambiarla o interpretarla. Estos sistemas, mediante los cuales el ingreso sensorial o la información sensorial es transformada, reducida, elaborada, almacenada y también recuperada o recobrada, se lo hace a través de diferentes procesos como es la sensación, también la percepción, imaginación, recuerdo y otros procesos. Esto según Neisser en 1967 o 1970. Muy bien, los procesos mentales se han dividido en dos, en procesos básicos y procesos superiores. ¿Con qué finalidad? El primero básicamente es con fines prácticos porque es más sencillo estudiarlo así, al ser estos procesos tan amplios que requieren de un estudio minucioso y un estudio detallado, es más práctico, más sencillo dividirlos en procesos básicos y superiores para que facilite su estudio. Otra de las razones importantes, o la segunda razón importante, es que nos sirve para poder diferenciarnos o diferenciar a la especie humana del resto de especies. ¿Okay? Porque claro, la especie humana posee procesos superiores que en cierta medida hacen que por ahora estemos bien arriba en la escala evolutiva, desde ciertas ópticas, por supuesto. Ahora, estos procesos psicológicos pueden analizarse desde varios niveles. Y según Aguado, 2001, se puede analizar desde un nivel conductual, desde un nivel cognitivo y desde un nivel neuronal. ¿Qué significa esto? Desde un nivel conductual, básicamente hace referencia a la conducta observable. En otras palabras, que podemos estudiar la conducta a través de descubrir las relaciones entre las variables ambientales o las condiciones ambientales y los cambios de la conducta. Y estos cambios, lógicamente, pueden ser observables. El método
es caracterizado por la observación, justamente porque eh, esta conducta puede ser observada directamente y de una manera objetiva por una tercera persona quien puede estudiar este tipo de respuestas ante los estímulos ambientales. Por otro lado, tenemos un nivel cognitivo. Este nivel cognitivo, hace referencia al pensamiento. Cognición es el pensamiento. ¿Okay? Si por un lado el nivel conductual era observable, objetivamente observable, por un tercero, por un observador, el nivel cognitivo no necesariamente es observable porque sucede adentro, sucede en el cerebro, eh, sucede a nivel de pensamientos. Entonces, este nivel cognitivo no es otra cosa que las variables psicológicas que median entre qué, entre estímulos y respuestas. Entonces, se lo considera desde esta óptica al cerebro como un sistema de procesamiento de información. Lo que había mencionado, estas actividades internas no son directamente observables, pero sí pueden ser medibles y han de ser también inferidas por la observación del comportamiento. En otras palabras, la conducta o el comportamiento es una respuesta de la parte cognitiva del sujeto. Hay un pensamiento, posterior a ella una conducta observable. Finalmente, la óptica desde donde se puede entender estos procesos psicológicos es desde el nivel neuronal, o sea, comprendiendo unas bases biológicas, unas bases orgánicas de la conducta. Sin duda, la tendencia en la psicología es la neurociencia, porque comprendemos que el cerebro y sus neurotransmisores está implicado en todo el accionar, tanto cognitivo como conductual del ser humano, porque antes de un pensamiento y antes de una conducta sucede un accionar de tipo biológico, electroquímico en el cerebro, que hace que una persona responda de una u otra manera al mundo, al ambiente o a los estímulos. Por tanto, cualquiera de estos niveles por sí mismos no explican por completo la conducta. Hace falta ver y entender la conducta humana y la psicología humana desde esta óptica integradora. Significa que comprendemos a la conducta desde un nivel conductual, desde un nivel cognitivo y por supuesto desde un origen biológico, desde un nivel neuronal. Esto es muy importante en la psicología porque ya partimos de un hecho de que la conducta humana, las respuestas emocionales, las respuestas conductuales, cognitivas, o cualquier tipo de respuesta ante el medio, ante el contexto que nos rodea, implica varios procesos, varias funciones, pero que se deben observar desde estos tres niveles, conductual, cognitivo y neuronal. Perfecto. Hasta ahí tenemos comprendido que es un proceso y desde qué óptica lo podemos estudiar, ¿no es cierto? Uno de los primeros procesos básicos que debemos revisar con atención es un proceso llamado sensación. Si bien es cierto, es un proceso básico y es uno de los primeros procesos que se estudia, no por eso es menos importante. De hecho, es un proceso tan importante porque depende mucho de este proceso para nosotros poder comprender el mundo que nos rodea. Porque gracias a este proceso de la sensación podemos nosotros recoger los estímulos externos. ¿Por qué? Como vamos a ver, la sensación no es otra cosa que el primer encuentro del organismo con los estímulos externos. ¿Ok? ¿Qué tenemos como objetivo
al estudiar esta unidad. Básicamente comprender cómo se da la detección sensorial, porque la sensación no es otra cosa que detección sensorial. ¿De qué? Del mundo que nos rodea. Con esto podemos comprender de mejor manera cómo se da el comportamiento, siempre y cuando entendamos al comportamiento como el reflejo de la forma en cómo nosotros reaccionamos frente a los estímulos. Muy bien. La sensación, este proceso tan interesante, no es otra cosa, en pocas palabras, que la estimulación de los órganos sensoriales. Eh, ya es de conocimiento de ustedes, por supuesto, que tenemos algunos órganos sensoriales, ¿ok? Como la visión, el tacto, el olfato, la audición, que nos permiten recolectar datos, básicamente, o recolectar estímulos del mundo que nos rodea. Eso permite, en otras palabras, comprender el mundo que nos rodea. Básicamente, cada una de las sensaciones que recoge nuestro cuerpo a través de los órganos sensoriales, como las estrellas, el firmamento, paisaje, la propia luz del cielo, la propia luz de las estrellas, las formas, texturas, olores, sabores. Cada una de estas experiencias sensoriales no serían lo mismo si no tuviéramos desarrollado por herencia estos órganos sensoriales. Lo que todo nos permite ver un amanecer, como estamos viendo en la pantalla, o un atardecer, lo que nos permite disfrutar del agua, nos permite disfrutar de un arco iris, del cielo, lo que nos permite escuchar el agua moverse, lo que nos permite escuchar el viento soplar. Cada una de estas estimulaciones sensoriales son recogidas gracias a nuestros órganos de los sentidos. Y vaya que son importantes, porque cada uno de nuestros órganos sensoriales están preparados y diseñados para captar esta información. Pero claro, existe un tema importante. La sensación o este proceso de sensación no funciona por sí solo para poder divisar el mundo como nosotros lo comprendemos. Hace falta algo más. Cuando yo hago una pregunta como nosotros vemos con los ojos o vemos con el cerebro, muchos dirán, vamos, es una pregunta sencilla, vemos con los ojos, pero analicémoslo un poco con más detenimiento. En realidad, ¿lo vemos con los ojos o lo vemos con el cerebro? Es una pregunta no tan sencilla de responder, pero básicamente los ojos lo que se encargan es de captar la información que viene en forma de haces de luz, y estos haces de luz básicamente es luz que rebota en los objetos y que llega hasta nuestros ojos. En nuestros ojos tenemos células especiales, receptores sensoriales especializados llamados fotorreceptores que recogen esta información y es enviada al cerebro. Obviamente a través de los canales nerviosos pertinentes, y este proceso, ¿ok?, de envío de información al cerebro llega no codificado aún. Y el cerebro es quien codifica esa información, quien interpreta, quien la compara, quien la revisa, quien la extrae, quien hace la clasificación pertinente y una serie de procesos que permiten identificar de qué se trata esa información que acaba de llegar en los ojos. Entonces, básicamente, el cerebro es quien realmente ve, no los ojos. Los ojos nos proveen de la información sensorial pertinente, pero el cerebro es quien nos permite disfrutar de las imágenes que ahora mismo estamos viendo.
como les digo, tanto colores, formas, texturas. Saludos. Bien, retomamos. Eh, Como les explicaba, el proceso de la sensación básicamente viene a ser el primer encuentro de un organismo con un estímulo sensorial en bruto. ¿Y por qué decimos que el estímulo sensorial en bruto? Porque aún no ha sido procesado y tampoco ha sido almacenado en el banco de memoria. Entonces, la sensación es otra cosa que los órganos sensoriales del organismo captando estímulos de todo tipo, y que van a ser trasladados hacia el sistema nervioso central para que justamente ahí sea codificada la información e interpretada. Cuando hablamos de la detección sensorial del mundo, básicamente hacemos referencia a los órganos de los sentidos, ya que estos nos proveen de esa experiencia sensorial. Los órganos de los sentidos nos permiten que las actividades cotidianas eh, sean parte de nuestra experiencia como personas, ya que estos órganos sensoriales nos permiten recoger información que el organismo considera relevante o importante en ese momento para que sea interpretada posteriormente por nuestro sistema. Obviamente, este proceso, tanto de la sensación como de la percepción, funciona ah, en muy poco tiempo. No percibiríamos nunca justamente cómo se da este proceso porque es prácticamente de manera inmediata. Ahora, importante recordar que tenemos varios órganos sensoriales, los más conocidos, pues la vista, oído, olfato, gusto y tacto, los cuales tienen sus propios receptores sensoriales específicos que se encargan de captar o recolectar información importante como información de dolor, información de presión, temperatura y vibración. Y para cada uno de ellos hay receptores sensoriales eh, provistos de los mecanismos indicados para poder captar esta información. ¿Ok? Estamos hablando continuamente de que la sensación es el primer encuentro del organismo con los estímulos, pero ¿qué es en sí un estímulo? Básicamente es la energía, es eh, una energía que produce una respuesta en un órgano sensorial. Esta energía puede venir en forma de ondas, de moléculas en el aire y pues de muchas otras maneras que activarán nuestros receptores sensoriales para que sean captados. ¿Ok? Entonces el estímulo básicamente nosotros lo vamos a comprender como cualquier tipo de energía que estimule los receptores sensoriales. Entonces, cuando hablamos de receptores sensoriales, estamos hablando como pueden ver en la imagen, tenemos los mecanorreceptores, por ejemplo, receptores característicos de la piel, por ejemplo, de, que nos permite poder captar los movimientos, por ejemplo, del cuerpo, la información de presión sobre la piel. Asimismo, tenemos los fotorreceptores que se encargan
de recolectar la información visual, o sea, recogen esta información que llega en haces de luz, son recolectados por los fotorreceptores que se encuentran, por supuesto, en los ojos del individuo y que son especializados. Tenemos receptores sensoriales de luz que son conos y bastones, por ejemplo, que funcionan como fotorreceptores y que también son especializados. Por otro lado, los termorreceptores, los encargados de recoger la información sobre la temperatura del ambiente y la temperatura interna del cuerpo, y por eso se llaman termorreceptores. Los quimiorreceptores, por otro lado, característicos del sentido del gusto y el olfato, que se encargan de captar esta información química que está en forma de moléculas, obviamente que no son visibles, pero que sí son detectadas por estos receptores sensoriales para captar olores y sabores. Finalmente tenemos los nociceptores, que básicamente son receptores sensoriales muy, pero muy importantes, sobre todo para la supervivencia, porque son los receptores sensoriales del dolor. Y estos receptores se encuentran en todas las partes de nuestro cuerpo, porque son los encargados justamente de proteger al cuerpo de hacerse daño. Entonces, inmediatamente que uno de estos receptores capta un estímulo nocivo al organismo, envía el mensaje correspondiente al sistema nervioso central para que establezca un mecanismo de defensa o de protección. Entonces, por eso los nociceptores son receptores sensoriales muy importantes para la supervivencia. Básicamente son los receptores del dolor. No son los únicos receptores sensoriales los que acabo de mencionar, sin embargo, son los más importantes y que es importante conocer cómo funcionan. Ustedes van a profundizar, obviamente, el estudio en su texto básico que estamos revisando en el presente ciclo de el texto de Kuhn y Mitterrand, edición 2015, si no me equivoco. Otro aspecto importante a tomar en cuenta son los umbrales absolutos. Como veníamos diciendo, los receptores sensoriales se encargan de recibir o de captar los estímulos, pero ¿cuánta energía debe tener un estímulo o cuánta intensidad debe tener un estímulo para que sea captado por nuestros órganos sensoriales? En cada uno de los individuos esta intensidad es variable. Por tanto, cuando hablamos de umbrales absolutos, estamos haciendo referencia a la intensidad mínima que requiere tener un estímulo para que lo podamos detectar. En condiciones especiales, cada uno de nuestros órganos de los sentidos puede captar los estímulos o ciertos estímulos, como digo, bajo ciertas condiciones, como vemos en el ejemplo que les presento en la diapositiva. El primer ejemplo es que podríamos observar la luz de una vela a 48 kilómetros de distancia. Nuevamente, en condiciones especiales, significa que sí que exista un ruido de por medio, y cuando digo ruido hago referencia a que no exista distractores u otros estímulos que eviten que poder ver esta luz. Entonces, esta luz de la vela sería en condiciones óptimas de total oscuridad, en línea recta, podríamos ver la luz de una vela a 48 kilómetros. Obviamente esto en la vida real es poco probable que se dé. Y así cada uno de los ejemplos que pueden revisar en estas diapositivas, que por cierto, después de cada clase les subiré las diapositivas como un anuncio académico, como un recurso más para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien. Así como hay umbrales absolutos, también pueden revisar en el texto básico que se habla de un umbral diferencial. ¿Qué es un umbral diferencial? Básicamente, cuando hablamos de un umbral diferencial, estamos comparando a dos estímulos en donde lo que se intenta es detectar la diferencia mínima entre estos dos estímulos. Por lo tanto, en definición,
El umbral diferencial vendría a ser la mínima diferencia detectable entre dos estímulos. ¿Ok? Eso es fundamental. La mínima diferencia detectable. Como les he preparado aquí, en este ejemplo tenemos tres imágenes del cielo y la luna y claramente en la tercera imagen, contando de izquierda a derecha, eh, en esa imagen es donde apenas podemos diferenciar la luna del cielo. Entonces ahí tenemos los dos estímulos y encontramos quizás un umbral diferencial porque apenas podemos diferenciar estos dos estímulos, porque prácticamente tienen el mismo color, apenas se diferencian un poco. Y justamente esa diferencia apenas detectable se llama umbral diferencial. Finalmente, para complementar el concepto de umbral diferencial y cómo es que los organismos interpretan los estímulos, revisamos algo referente a la ley de Weber. La ley de Weber explica que esta diferencia, de la cual hablamos anteriormente, esta diferencia, que la diferencia apenas perceptible siempre va a ser una proporción constante de la intensidad del estímulo inicial. ¿Ok? Si ya encontramos un umbral diferencial y si posteriormente cambia el estímulo inicial, la diferencia apenas perceptible debería ser proporcional. ¿Ok? En otras palabras, como ven en el ejemplo, es necesario el mismo incremento proporcional para producir una diferencia apenas perceptible. Lo vamos a ver más claro en este ejemplo. La diferencia apenas perceptible, en este ejemplo, en donde nuestro estímulo inicial es una pesa de 10 kilogramos, vamos a tratar de encontrar cuál sería la diferencia apenas perceptible. Primero tenemos que hacer eso. Entonces, ¿cómo la encontramos? La encontraríamos eh, aumentando el peso de este estímulo inicial de 10 kilogramos. Vamos a ir aumentando poco a poco el peso, quizás de gramo en gramo, hasta que encontramos que si le sumamos 1 kilogramo, apenas vamos a sentir una diferencia de peso. Y al apenas sentir esta diferencia de peso, significa que hemos encontrado ya una diferencia apenas perceptible. En este caso, decimos que la diferencia apenas perceptible son 11 kilogramos. ¿Qué nos explica la ley de Weber? Nos explica que si cambia este estímulo inicial, y como ven en el ejemplo, el estímulo inicial es 10 kilogramos, si cambia a 100 kilogramos, la ley de Weber dice que la diferencia va a ser siempre una proporción constante. Por lo tanto, si el estímulo inicial aumentó 10 veces, entonces la diferencia apenas perceptible va a aumentar 10 veces también. Entonces, la solución para este problema, si el estímulo inicial es 100 kilogramos, pues la diferencia apenas perceptible según esta ley sería 10 kilogramos aquí, por tanto 110 kilogramos sería la diferencia apenas perceptible. Luego tenemos algo a lo que se conoce adaptación sensorial, que probablemente todos hemos experimentado con seguridad porque es muy común. La adaptación sensorial básicamente hace referencia a que nuestros receptores sensoriales, cuando son expuestos prolongadamente a un mismo estímulo, van a sufrir de un ajuste en su capacidad sensorial porque va a cambiar el marco de referencia. ¿Qué significa esto? Cada uno de nuestros receptores sensoriales está preparado para detectar las diferencias que se dan entre un estímulo y otro. Y la adaptación sensorial básicamente explica o nos explica que cuando estamos expuestos a ese cambio durante mucho tiempo, ya el marco de referencia va a cambiar y por tanto
no lo vamos a notar. Un ejemplo claro es cuando metemos los pies en agua muy caliente, casi hirviendo. Nos cuesta mucho al inicio meter los pies en esta agua caliente porque justamente los receptores sensoriales, en este caso los termorreceptores, van a captar una diferencia entre la temperatura del pie y la temperatura del agua. Va a ser una diferencia muy marcada, porque claro, el agua está muy caliente y nuestros pies no están tan calientes. Y justamente los termorreceptores van a notar esa diferencia. Pero una vez que vamos metiendo los pies en el agua, la temperatura de los pies también va a ir cambiando, va a ir aumentando. Básicamente se van calentando y poco a poco los receptores sensoriales de la temperatura no van a notar ya una gran diferencia porque los pies al cabo del tiempo se han calentado bastante y ya no va a ser una gran diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura de los pies y por tanto se produce una adaptación sensorial. Ya no vamos a sentir que el agua está tan caliente a pesar de que probablemente siga caliente, pero debido a este proceso de adaptación sensorial no lo vamos a notar realmente, o al menos como la primera vez. En conclusión, la estimulación constante ante un estímulo no va a resultar eficaz. ¿Cuáles son las conclusiones en general de esta socialización de estos contenidos, de estos primeros contenidos del proceso de la sensación? Primero, que aunque las personas conocemos de manera tradicional solo 5 sentidos, sabemos que hay muchos otros sentidos. Los psicólogos estudiamos que han estudiado la sensación han encontrado, pues, obviamente que hay un número considerable mayor. Por otro lado, como segunda conclusión, la sensación básicamente es estimulación de los órganos sensoriales. Otro aspecto importante, la sensación, y esto no lo deben olvidar, la sensación es el primer encuentro del organismo con el mundo que nos rodea. ¿Okay? Es ese primer encuentro, esa sensación que tenemos por todos nuestros órganos sensoriales de sonido, de luz, de temperatura, de texturas, de olores, de sabores. Todos esos primeros encuentros, a eso llamamos el proceso de la sensación. ¿Ok? Más adelante, cuando identificamos de qué estímulo se trata, ya no estamos hablando de una sensación, de un proceso de sensación, sino del proceso de la percepción, que es el encargado de interpretar. ¿Ok? Por otro lado, como tercera conclusión, el umbral absoluto, básicamente estamos hablando de que el umbral absoluto es la cantidad mínima de intensidad que requiere un estímulo para ser detectado. ¿Ok? El umbral diferencial, perdón, tenemos como cuarto punto la teoría de la detección de señales que se emplea para predecir la precisión de los juicios sensoriales. Básicamente, intentamos decir que no solo basta del estímulo para interpretarlo, no hace falta solo detectarlo con un órgano de los sentidos y con nuestros receptores, sino también intervienen otros procesos como el conocimiento y la experiencia previa para poder interpretar de qué estímulo se trata. El umbral diferencial, que se conoce también como diferencia apenas perceptible, se refiere a esa mínima diferencia que podemos detectar entre dos estímulos. ¿Ok? Un poco para comprender bien un umbral absoluto. En el umbral absoluto estamos hablando qué cantidad necesito de energía o de intensidad de un estímulo para detectarlo. En cambio, en el umbral diferencial tengo a dos estímulos en donde lo que se intenta es percibir la diferencia mínima entre estos dos estímulos. ¿Ok? Tenemos la ley de Weber también que nos explica que esta diferencia que estamos hablando, este umbral diferencial, siempre va a ser una proporción constante
de la intensidad de ese estímulo inicial. Recordamos en el ejemplo que hicimos con las pesas. Finalmente, la adaptación sensorial que acabamos de ver, que tiene lugar pues cuando la gente está expuesta a un mismo estímulo durante mucho tiempo. Eso recordamos que no es eficaz. Cuando estamos expuestos a un mismo estímulo, pierde la intensidad porque básicamente cambia este marco de referencia que requiere un receptor sensorial para poder captar un estímulo. ¿Ok? Estos conocimientos como básicos, como base para comprender los otros contenidos de esta unidad de la sensación, es muy importante que los interioricen, que los lean nuevamente. Yo les voy a subir las diapositivas y vayan profundizando en cada uno de estos aspectos. Sería interesante que lean los ejemplos prácticos se hace referencia en el texto para que vayan profundizando. ¿Ok? Pero estos aspectos son de fundamental importancia y he creído conveniente compartirlos con ustedes el día de hoy. Esto sería todo en cuanto a la socialización de esta primera clase. Yo nada más espero sus preguntas. Por favor, recuerden que esta clase está siendo grabada para que la puedan revisar cuantas veces sea necesario.